Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su Canal 54. En este su programa rumbo a las elecciones del 2014, usted decide. Soy Fernando Fait y le agradezco cuando son las 9 de la noche con 2 minutos de este lunes 11 de noviembre del 2013, nos acompañe, no por nosotros, no por este programa, sino por la patria, por el país, porque necesitamos conocer la propuesta política de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Ojalá también tuviéramos la oportunidad de conocer las propuestas de quienes aspiran a llegar a la Asamblea Legislativa, hombres y mujeres en las distintas provincias que aspiran a una curul. Pero bueno, hemos venido haciendo un gran esfuerzo en Usted Decide los lunes y miércoles de 9 a 10 de la noche, como les decía, por su canal 54 del UHF de Televisión Abierta y también por medio de www.usteddecide2014.com, donde pueden seguirnos en vivo, y también saludamos a quienes nos siguen en diferido. Algunos estudiantes universitarios nos han dejado menciones en el Facebook, donde nos siguen en el canal en YouTube, Usted Decide 2014, donde dentro de 48 horas va a poder ver el programa del día de hoy, nuestro programa número 43, rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas del 2 de febrero del 2014. Hoy arrancamos el siguiente bloque de 6 candidatos a la presidencia, que es muy posible que se nos convierta en 7 si queda en firme una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones que incorpora, si cumple con los requisitos, la candidatura del doctor Walter Muñoz, candidato del PIN, Partido Integración Nacional, que podría convertirse en el número 13. Por supuesto, si es así, lo esperamos tener, como hemos hecho invitación a todos los 12 candidatos. El licenciado Sergio Mena Díaz, candidato a la presidencia por una nueva agrupación, nueva generación, sangre joven que se incorpora a la campaña política, es quien nos va a acompañar para que usted conozca la propuesta política del partido Nueva Generación. Tenga ideas de estos nuevos actores, así como tuvimos a don Héctor Monestel del Partido de los Trabajadores, una nueva agrupación política. Hoy vamos a conocer la de Nueva Generación. Así que vamos a un corte comercial, regresamos con nuestro invitado y con temas de interés del país, pero especialmente temas para que usted decida el próximo 2 de febrero de 2014. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita la línea gratuita 800 Elector para que las y los costarricenses puedan realizar denuncias o consultas electorales antes, durante y después de las elecciones. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar
es vivir. Véanme a mí, fíjate y veanse, no les veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 7 minutos. Gracias por continuar con su programa Usted Decide aquí en su canal 54. Si quisieran participar con alguna pregunta, consulta, comentario para nuestro invitado el día de hoy, 905-254-5454, donde en cabina le toman por escrito la consulta o el comentario, o nos manda un mensaje de texto por el 8717-2424. Más adelante le vamos a poner los números de teléfono por ahí. Les comentaba que hoy nos acompaña el licenciado Sergio Mena Díaz, candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Generación. No solo su candidato, sino el artífice de esta nueva agrupación política. Recuerdo haberme encontrado a don Sergio ya hace algunos años en la avenida Central frente a la Librería Universal y me conversara sobre la inquietud de formar una agrupación política que respondiera a los nuevos retos del país. Bueno, pasaron los años y aquella idea que me comentó, insisto, ahí en Avenida Central, se convierte en realidad. ¿Por qué insisto en este tema como lo hice con don Héctor Monestel, del Partido de los Trabajadores? Porque se oye muy fácil y el papel puede ser muy sencillo, pero a la hora de la realidad de conformar una agrupación política es complicado. De hecho, ya lo habíamos invitado, habíamos conversado en este recorrido hacia las elecciones del 2014, en ese momento para conversar sobre la nueva agrupación política. Hoy queremos conocer y que ustedes conozcan especialmente la propuesta política del Partido Nueva Generación. Don Sergio, buenas noches, gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, Fernando, y a toda la teleaudiencia de Canal 54, y muy honrado estar aquí en Usted Decide 2014. Candidato nuevo, sangre nueva. ¿Quién es Sergio Mena Díaz? Porque a veces es muy fácil que uno lo describa, pero más interesante hemos creído aquí que cada candidato, especialmente los que a lo mejor no son tan conocidos, puedan decirle al ciudadano o ciudadana quién es Sergio Mena Díaz. Muy bien, yo soy un hombre de familia, en primer lugar. Creo que la familia es importante para el impulso de cualquier tipo de proyecto que usted tenga en su vida. Es su sostén, la familia. Soy abogado, notario público, soy profesor universitario, soy exdiplomático de carrera, una aventura que me sirvió de mucho para conocer Europa, conocer el Caribe. Tuve experiencia municipal muy jovencito, a los 19 años, y como siempre he dicho y nunca lo he negado, fui adolescente mariachi, ¿verdad? Mi papá, que en paz descanse, era un simpatizante del entonces presidente Rafael Ángel Calderón Fournier, más yo era un adolescente, y eso soy yo, esa es mi vida en general. Fui presidente del colegio, de la escuela, del Liceo Franco Costarricense. Soy hijo de padres trabajadores, y a la vuelta de 20 años, de los 16 a los 36, hoy soy candidato a la presidencia de la República y fundador de un partido político que tiene características que ustedes ya conocen y que hablamos en un programa anterior. Don Sergio, 36 años. ¿Cómo ha sido el enfrentar al electorado? Porque a veces la gente tiene en este país, en algunas zonas, la idea de que aunque quiere sangre nueva, se contradice y dice, usted está muy joven. Entonces, ¿cómo podemos modificar, cambiar, renovar las estructuras políticas si el ciudadano
se enreda y dice, sí quiero gente nueva, pero no quiero gente joven. ¿Cómo ha sido eso? E igualmente, ¿cómo ha sido, ustedes mencionaron la semana pasada que son los candidatos invisibilizados, si no me equivoco así? Invisibles. ¿Cómo ha sido luchar contra eso? Porque también hay agrupaciones políticas y especialmente la suya, porque tal vez es de las nuevas y además usted es un nuevo actor de la vida política. ¿Cómo son esas dos cosas en esta campaña electoral? Muchas gracias por la pregunta. Realmente es algo súper difícil, es muy difícil participar en política en este momento en Costa Rica. Y lo digo como candidato a la presidencia, que me considero con igual valor y derecho que los otros 11 compañeros o 12. Y esto lo digo porque en Costa Rica la democracia está muy de la boca para afuera. En estos momentos, un partido nuevo como el Partido Nueva Generación, quien a mucho esfuerzo, por más de 4 y 5 años que caminó este país, quien les habla, en compañía de mujeres y hombres valientes, formamos una estructura nueva política, un partido nuevo sin antecedentes de políticos tradicionales o personas conocidas, sin financiamientos tradicionales. Nos sometimos a toda la reglamentación, a todo el código electoral y a todo lo que pide, como bien usted decía, el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero a la hora de la llegada nos encontramos con dos temas, como el que usted menciona, que no es tan grave. El que la gente lo perciba a usted joven puede ser algo más bien positivo en el mediano plazo, según como usted se desempeñe en los debates, según como usted participe en los foros, en los conversatorios, la juventud usted la va superando y va convirtiéndose entonces en alguien interesante porque es nuevo. Pero es más, lo que es grave es que la institucionalidad pública de este país, y hablo de universidades del Estado, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, hablo de colegios profesionales, de diferentes instancias, invitan a 5, invitan a 6, invitan a 7. Y entonces la gran pregunta es, ¿en qué democracia estamos viviendo en Costa Rica? Yo he llegado a decir, inclusive en algunas declaraciones, y lo puedo reiterar acá, que o cambiamos la forma de enfocar la democracia costarricense, o mejor le decimos a los costarricenses que en el futuro no organicen partidos políticos, porque en realidad nos damos cuenta que no solamente es el tema del financiamiento, sino que hoy figuras conocidas como don José Manuel Echandi y el mismo don José Miguel Morales, estamos atravesando una situación muy particular, y es en la que pareciera que hay 12 candidatos inscritos, pero solo 5 con ventaja para ser presidente. Como que si ya hubiese pasado la encuesta del 2 de febrero, que es la que define cómo son los resultados. Inclusive un periódico de circulación mayor dice el domingo, aquí están los 5 posibles presidentes de Costa Rica. Y entonces los demás 7, ¿en qué quedamos? Entonces es muy importante que los costarricenses sepan que la lucha que estamos dando en el Partido de Nueva Generación es verdaderamente de hidalguía, de mucha perseverancia, de mucha paciencia. Tenemos la humildad para tocar la puerta en las universidades y en los lugares para decir, tómenos en cuenta. Nosotros queremos debatir, queremos argumentar, pero verdaderamente es difícil. Lo de la juventud pienso que se puede solventar con que a usted lo puedan ver actuando en un debate, argumentando, dando posiciones. Creo que mucha gente de Costa Rica, en el fondo de su corazón, quiere un líder nuevo en el país, pero más que eso, necesita que ese líder pueda darse a conocer. Claro, porque si tras de que no hay recursos para una campaña política en medios de comunicación, si tras de eso no se le permite en estos foros que deberían ser abiertos para todos, difícilmente el ciudadano tiene la oportunidad de conocer esas figuras nuevas que planteábamos. Pero como figura nueva ustedes han hecho un trabajo de estudio. ¿Cuál es la visión país de Nueva Generación y cuáles creen que son los desafíos para los próximos años? Bueno, nosotros hemos establecido responsablemente un plan país con 12 ejes temáticos que están en nuestra página web, partidodenuevageneración.net. Ahí descansa el trabajo de 4 años de consultas que hicimos a las bases de nuestro partido, porque con mucho orgullo tengo que decir que tenemos representación en los 81 cantones del país. Tenemos una estructura que ha traído gente de experiencia al partido, porque Nueva Generación era muy sugestivo de partido joven, eso lo hablamos la primera vez, pero ya está demostrado en nuestros documentos y en nuestras listas de diputados que es un partido de relevo generacional de pensamiento, también de edad, porque tenemos muchos candidatos a diputados jóvenes que se están debatiendo en las provincias en este momento. Pero nosotros tenemos una visión de que tenemos la oportunidad histórica en el 2014 de obtener un buen apoyo
fundamentado en dos aspectos muy importantes. Las personas menores de 35 años para el 2014 representan más del 35% del padrón electoral. Los hijos y los nietos de los caudillos históricos de este país ya rompieron las cadenas. Y los que hemos nacido del año 70 para acá pertenecemos a una generación que tiene identidad propia y que no se siente parte de esas redes del 48, sino que sentimos que somos costarricenses, que tenemos hijos pequeños, que tenemos un matrimonio o estamos con alguien en un hogar y que queremos un país para los próximos 30 y 40 años en donde haya un Estado social de derecho, que haya posibilidad de emprender un negocio, que haya posibilidad de tener una vida productiva y podamos tener emprendimientos y poder, sobre todo, tener un país de oportunidades. En los 81 cantones del país, y yo se los digo con criterio porque he estado en todos los distritos de Costa Rica en estos 4 años y sé lo que está pasando en Costa Rica muy bien. Entonces, los desafíos para el Partido Nueva Generación son darse a conocer, poder llegar por todos los rincones de los medios de comunicación a tener un espacio, poder dar una propuesta, como lo hicimos esta mañana en un canal de televisión de circulación masiva, como lo hicimos en la Universidad Estatal a Distancia esta tarde. Siento que si el 50% de este país, un poco más, no ha definido todavía por quién votar, don Fernando, yo creo que estamos a las puertas de una elección que no solo se va a definir en enero, sino cuidado y no van a apoyar a un invisible, que le contesto lo que usted me decía. El candidato invisible, que estoy acá presente, soy yo, visible a través de esta cámara con usted. La invisibilidad viene desde el sistema para los candidatos, ¿verdad? Invisible es el que pide una cita en el seguro y se la dan para el 2017. Invisible es una persona que pierde el trabajo en el diario La Teja, como la muchacha que sacó la encuesta del casado de 1000 colones y la despidieron. Como la persona que trabaja en un medio de comunicación y tal vez pauta diferente un mensaje y lo despiden. Como la persona que quiere empezar un negocio pero el banco no le presta plata, es invisible. O el muchacho que quería estudiar antropología y pierde el bachillerato de matemáticas, es invisible. Porque el sistema no le toma en cuenta. ¿Quién escucha a los pensionados? ¿Quién escucha a los educadores? El 20% de las maestras y maestros interinos, en este momento recibiendo presiones. ¿Quién escucha a los agricultores de Costa Rica? A los pequeños. Son invisibles. Entonces hemos tomado la decisión de compartir con todo ese grupo de costarricenses que es ignorado por el gobierno. Pues bueno, aquí hay un candidato ignorado por la democracia costarricense y no por el Tribunal Supremo de Elecciones porque estoy inscrito, pero ustedes me comprenden. Ignorado junto con otros candidatos porque no pertenecemos a los mencionados en porcentaje en estas encuestas tan cuestionadas hoy en día. Don Sergio, algo que hemos sido reiterativos con los anteriores candidatos a la presidencia que hemos tenido en este programa. Transcurren 2 o 3 años de gobierno y el gobernante o la gobernante, en el caso de doña Laura Chinchilla, nos salen con una excusa de problemas de gobernabilidad. ¿Usted cree hoy como candidato a la presidencia de la República, antes de tomar el poder, si lograra ganar las elecciones, que hay problemas de ingobernabilidad o es un pretexto que pone el presidente de turno cuando ha avanzado más allá de la mitad de su periodo y no ha podido cumplir? Para mí es un pretexto. Para mí es un pretexto cuando el accionar político de un país se encuentra atado por lo económico de un país, el país se hace ingobernable. Y voy a ser más claro. Quien gobierna un país tiene que ser alguien libre de condiciones y de pensamiento. Y para poder ejecutar los decretos que tiene que ejecutar y tener el carácter y la determinación, no puede estar representando a ningún sector en Costa Rica, sino a todos. Y entonces la ingobernabilidad viene porque el gobierno no es transparente, porque el gobierno hace matráfulas, porque el gobierno contrata y no dice a quién, porque el gobierno sale con una sorpresa de una decisión. La gente cuando va a las calles, como hoy y como otros días, es por la falta de transparencia, la falta de un diálogo diáfano, cercano, directo. Porque el costarricense ya llegó a un nivel de información tal con las redes sociales, con las páginas web, con esta intercomunicación que tenemos en Costa Rica, que ya nadie está detrás del palo, como decimos popularmente. Todo el mundo está adelante y todo el mundo sabe. Don Sergio, pero pregunto, si por ejemplo usted lograra la presidencia de la República, digamos, siendo un marco de realidad, logra ser usted el segundo, no hay una segunda ronda
el pueblo se va de lleno con Nueva Generación, pero no logra una cantidad importante de diputados en la Asamblea Legislativa. ¿No sería un tema a los 2 años o a los 6 meses de decir que tiene problemas de gobernabilidad porque tendría pocos diputados? ¿Cómo haría Sergio Mena en esa situación? Bueno, yo he dicho en algunos programas, me he leído muy bien las competencias del presidente de la República y de sus ministros, y yo, don Fernando, gobernaría por decreto todo lo que pudiera, con el carácter que necesita un gobernante, tomando las decisiones que hayan que tomar. Y como dicen en Costa Rica, el interés nacional debe estar sobre el interés particular, pero de un gobierno nuevo, de un gobierno con otra filosofía de trabajo. Entonces, yo jamás utilizaría las palabras para justificar la incompetencia de carácter y determinación de mi gabinete y mi gobierno, que es culpa de la Asamblea Legislativa. Hay que dividir 2 temas. Una cosa es la producción de leyes y las reformas legislativas que hay que hacer o que uno puede tener un interés, y otra cosa es que un presidente de la República no sea capaz ni siquiera de orientar un gabinete de trabajo. Para cerrar este primer bloque, don Sergio, los notables dieron, grupo denominado por la presidenta Chinchilla, dieron respuesta un poco a ese escenario de ingobernabilidad que planteó ella. De lo planteado por los notables, si usted fuera presidente de la República a partir del 8 de mayo del 2014, ¿retomaría algunos de los temas planteados por ellos? A mí el informe de los notables me merece mucho respeto, pero yo no le tengo crédito a ese informe, personalmente. Primero porque la presidenta se toma la atribución de decir, estos son los notables de la República, ¿verdad? ¿Y qué es? Que no hay notables en la comunidad, no hay notables agricultores, no hay notables profesores, nadie es notable, usted no es notable, yo tampoco, nadie es notable, son ellos los notables. Dicen que le dijeron a 2 mujeres que no quisieron, pero solo varones, ¿verdad? Quedaron ahí. Y cuando usted ve los perfiles, todos de una misma tesis, por lo menos uno que empezó diferente se arrepintió y se hizo de otra tesis, ¿verdad? No vamos a decir el nombre, pero todos parecían de un mismo nivel. Y hoy uno de ellos es candidato a la presidencia de la República. Entonces, a mí no me merece mucho crédito porque ellos recogen una visión que se me parece mucho al informe de competitividad del 2009 del Banco Mundial. En muchas de las críticas que le hacen a Costa Rica en competitividad, usted agarra el informe de los notables y lo traslapa y ahí hay ciertas cosas que se parecen mucho. En cuanto al tema de eficiencia del Estado, ATM Terminals, el puerto en Limón, una serie de cositas que vienen ahí mencionadas, yo me quedaría con lo que sí me interesa porque creo que un gobernante debe someterse sin temor al pueblo. Y yo les compro la revocatoria de mandato. Yo creo que si un presidente de la República no está atendiendo sus labores, está de vago, no está trabajando, está irresponsable, está haciendo corrupción, no debemos esperar un país 4 años para despedirlo. Deberíamos tener la capacidad, por medio del referéndum, de a medio periodo hacer un examen, si se amerita, con una decisión de mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, poder llamar a una revocatoria de mandato, que es algo que ellos recomiendan en su informe. 9:24 p.m, usted está en su programa, usted decide, rumbo a las elecciones del 2014. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Sergio Mena Díaz, candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Generación. Con permiso, ya regresamos. Usted. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, con voto en el extranjero, pone a disposición de las y los ciudadanos costarricenses que residen fuera del país las condiciones para que puedan votar en las elecciones presidenciales y consultas populares. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Hola, ¿qué tal?
Soy Fernando Fait y les saludo desde la Plaza de la Libertad Electoral frente al Tribunal Supremo de Elecciones para invitarlos para que a partir del mes de octubre, todos los lunes y todos los miércoles a las 9 de la noche, nos acompañe en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014, donde vamos a contar con la presencia de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, porque usted y todo el país merecen conocer las propuestas políticas de quienes aspiran a gobernar a partir de mayo del 2014. Recuerde, 9 de la noche, lunes y miércoles, aquí en su canal 54 y por www.usteddecide2014.com, su programa Usted Decide. Los espero. Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro. Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. Hola, en Copeservidores le recomendamos enseñarle a sus hijos la importancia del ahorro. ¿Cuántas veces ha pensado, lástima, me hubiera gustado comprarme esto? Ahorrar nos permite salir adelante en situaciones inesperadas. Por eso, enséñele este valor a sus hijos. Regálele una alcancía para hacerles el hábito del ahorro. O mejor aún, ábrales una cuenta de ahorros. Y así podrán ganar intereses. Enséñeles a ahorrar y asegúreles un mejor futuro. En Copeservidores estamos para servirle. Llámenos y afíliese ya. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 20 minutos. Gracias por continuar con su programa Usted Decide. Yo espero que toda esta información que le están brindando los candidatos a la presidencia de la República, usted pueda retenerla en su memoria de aquí al 2 de febrero del 2014. ¿Por qué se lo digo? Porque con todo el respeto y cariño, los costarricenses y los latinoamericanos tenemos un gran defecto en el tema político y en el tema país, y es nuestra memoria. Porque pareciera que a veces se nos olvidan los errores o los horrores que cometen muchos actores de la vida política nacional. Y nos aparecen años después como reciclados y se nos olvidó. Entonces es importante, hacemos este esfuerzo en octubre y noviembre para que usted vaya conociendo la propuesta de los candidatos a la presidencia. En enero, claro que vamos a hacer un recordatorio en temas, en propuestas de lo que nos dijeron y que puedan conocer más a fondo. Pero por favor, con cariño y respeto, la patria necesita que usted tenga memoria y que analice siempre las actuaciones de muchos hombres, en el caso de la presidencia de la República, y de muchas mujeres también, en el caso de las diputaciones, porque difícilmente uno puede cambiar una camiseta o una manera de pensar con poco tiempo. Esta noche nos acompaña el licenciado Sergio Mena Díaz, candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Generación, 36 años, una nueva figura que no por su edad, pero sí le pone a la campaña política un aire de renovación. Se habla de obra pública, se habla de inversión social, pero ¿cómo sanear las finanzas públicas, Sergio, para poder tener recursos para esas dos cosas? ¿Qué haría Nueva Generación mediante decreto? Ya ha sido usted esta noche de los vehementes que trabajaría mucho, si más no me equivoco, al estilo de don Mario Echandi y don Rodrigo Carazo, especialmente más bien, donde curiosamente don Rodrigo empezó con una fracción mayoritaria, pero después se le desgranó. ¿Cómo sanear las finanzas públicas para hacer inversión social y obra pública? Bueno, muy bien, vamos a ver. Primera medida que hay que tomar es la de entender que si no coordinamos los esfuerzos institucionales adecuadamente, vamos a seguir teniendo problemas de infraestructura, de falta de visión de largo plazo y problemas. Entonces, ¿qué presentamos nosotros? Bueno, el día 9 de mayo del 2014 estará iniciándose el primer Plan Nacional de Infraestructura de Costa Rica de la historia, coordinado, en mayúscula y subrayado. ¿Cómo es posible que en Costa Rica se hace una calle y a los 15 días llega la IA y rompe porque faltaba una tubería que no habían pensado poner?
y hacemos un puente y a los 2 meses se falsea, o hacemos una carretera y había un error con la cuneta y entonces no cabe. O sea, aquí no tenemos ninguna programación, y lo digo porque estoy en un país en este momento en donde se están cayendo los puentes, los hospitales públicos, las carreteras, faltan kilómetros de miles de kilómetros en las zonas más alejadas del país. Entonces, definitivamente lo que se denota es que no ha habido un planeamiento de largo plazo de la infraestructura. Eso es muy importante. Número 2, mire, la concesión de obra pública no es mala, don Fernando, la concesión de obra pública no es mala. El problema es concesionarle todo a los extranjeros. Yo creo firmemente, como candidato a la presidencia, que podemos tomar a la empresa privada costarricense, muchos ingenieros civiles competentes, mucha gente muy competente que hay en empresas nacionales, y ofrecerle la posibilidad que junto con el gobierno, porque ahí es donde viene el tema de los recursos, el gobierno del 2014 no va a tener tanto dinero para construir. Estamos en un problema fiscal seriosísimo y tenemos que echar mano del recurso que tengamos a la par. Y a la par está la empresa privada de este país. Y por eso es que nuestro partido no condena al empresario nacional. Lo que nosotros no queremos más es estar hipotecando nuestra infraestructura a los extranjeros de que llegan acá, invitados por los mismos gobiernos, descalificando a la mano de obra nacional de forma completa. Nosotros creemos que con una combinación de un apoyo con la empresa privada transparente, porque una cosa que tenemos que tener claro es que aquí lo primero que urge para que la infraestructura camine es un ministro MOP responsable, que firme los proyectos de infraestructura y que le pase otra firmita al presidente de Costa Rica. ¿Cómo es posible que hoy se invierten 1.000 millones en una carretera y yo era el presidente? Entonces yo no tengo la culpa, porque Fernando era el ministro de Transportes. Pero Fernando no está, ahora está en otro país, anda paseando en Santiago de Chile, y entonces es culpa del compañero Rolando. Y ahí van las culpas y terminan en la cárcel María y Juana. Eso es Costa Rica, el país de los irresponsables en la infraestructura nacional. ¿Qué tenemos que hacer? Responsabilicemos a la gente. Desde los egipcios la construcción es piramidal. Aquí empieza la responsabilidad con el ministro y termina aquí con la gente que hace la obra. Pero primero responsabilicemos a los ministros de Obras Públicas y Transportes. Aquí no hay que cerrar ni el CONAVI ni el COSEBI. Lo que hay que hacer es llevar gente responsable, gente idónea a trabajar esas instancias. Lo más fácil hoy en día en esta campaña es decir que no va a cerrar todo. Ya un candidato dijo que va a cerrar Recope también, ¿verdad? Pero yo creo que en infraestructura planeemos con visión de largo plazo. Tomemos en cuenta el esfuerzo nacional privado para que junto con el gobierno podamos construir las escuelas que hace falta, los colegios, pero de forma transparente. Pero don Sergio, le preguntaba, ¿cómo saneamos las finanzas para tener recursos? Digamos, si va a haber recursos, la próxima administración tiene un legado de muchos millones de dólares que no ha podido ejecutar esta administración, que fue aprobado. Yo creo que en la historia la Asamblea Legislativa le ha aprobado a un gobierno tanto dinero que no se ha podido ejecutar. Pero adicional a eso, también la calle, la gente siente que hay recurso económico en el Estado. Otros plantean reforma fiscal. ¿Cómo sanear las finanzas? ¿O usted cree que hay dinero suficiente, que lo que ha habido nada más, como usted lo plantea, es la necesidad de gente honesta, responsable, mano dura? Sí, bueno, yo pienso que el país, hay recursos en Costa Rica, hay recursos. Lo que pasa es que tenemos que entender que no hay dinero para hacer sueños de largo plazo. Tenemos que pensar que tenemos una situación fiscal que tenemos que atender, pero no es justo, Fernando, pasarle la factura al pueblo de Costa Rica de otro paquetazo fiscal o de un paquete fiscal en donde el costarricense amanezca al día siguiente con 50 variaciones en su vida cotidiana fiscal, donde las cuentas bancarias, transferencias con impuestos, la salud privada con impuesto, aquello con impuesto, cuando el gobierno no ha sido capaz de hacer obras transparentes, sin corrupción. Entonces yo creo que el panorama puede ser el siguiente: esa coordinación transparente y ese trabajo eficiente, ir tramitando eventuales proyectos, pero uno a uno, ¿verdad? El IVA, discutamos el IVA abiertamente, pros y contras, transparentemente, y votemos el IVA, pero no un proyecto de paz social tributaria que anda por ahí circulando, que por cierto no nos han consultado a todos los partidos políticos, sino solo a algunos, como siempre, pero nosotros lo hemos investigado, y son propuestas que son interesantes, pero hay que explicarle al 20% más pobre de este país y al pueblo de la clase media estirada que tenemos, donde todo el mundo está endeudado, explicarle
que después de los despilfarros de la platina, de la trocha y todas las barbaridades que han sucedido en Costa Rica, ¿con qué moral va un gobierno de la República a pedir más impuestos en este momento? Y el saneamiento tiene que darse de dos formas: cobrando bien los impuestos que hay que cobrar, indiscriminadamente, y reactivando el emprendedurismo en Costa Rica para que haya más trabajo, más empleo. Pero las finanzas públicas no tienen que sanearse de forma regresiva tributariamente. Tenemos que pensar en que la gente necesita más bien espacios para crecer económicamente. Y si la economía se dinamiza en Upala, en Los Chiles, en Guatuso, en Matina, en Cieneguita, en Batán, en Talamanca, en el sur, en Golfito, hay que ver lo que está pasando en Golfito, en el sur de Punta Arenas. Nosotros creemos que las finanzas públicas van a sanearse el día que este país saque de la función pública los intereses económicos que la gobiernan. Don Sergio, usted plantea un tema que salimos nosotros a las calles y la gente insistía en la necesidad de empleo, porque nos decía el ciudadano de la calle: yo que estudié y no logro empleo, el que no estudió, ¿cómo está haciendo? Y pareciera que el tema número uno de la campaña electoral, que pasa por un tema económico, pero especialmente por la necesidad de empleo. ¿Qué plantea Nueva Generación y Sergio Mena Díaz como candidato a la presidencia para poder generar empleo en el país? Bien, nosotros planteamos primero la reivindicación de toda la gente de campo de este país, del agricultor, del carpintero, del que trabaja hierro, del que trabaja la madera, del que sabe pintar. Y es que lo estoy diciendo porque en este país creemos que todo el mundo vive en Los Rioses y Barriodenti, en Escazú y en Santa Ana, y que todos tienen título universitario, Fernando. Hay una gran cantidad de costarricenses que no fueron a la universidad, que no ganaron su bachillerato o que se salieron del colegio, y son personas hoy maduras, de 40 años, de 45, con familia. Son gente que está subcontratada en estos momentos en servicios, que no recibe sus pagos, gente que no encuentra trabajo por la edad, porque aquí trabajan únicamente los que tienen entre 25 y 35. Después de eso, la más gente tiene que batirse para conseguir un empleo. Entonces, primero, necesitamos calificar toda la gente que tiene una mano de obra digna en este país. Y no hablo del INA, que son 2 años para encontrar un campo, un muchacho en estos momentos en el INA, que hace una gran labor, pero no es suficiente. Ocupamos ir a las provincias y a los cantones más deprimidos a calificar a las personas como gobierno y levantar el ánimo de las personas, financiando proyectos de emprendedurismo para que esas personas, en lo que son buenas, empiecen a producir. No pensemos solo en empleo, pensemos en emprendedurismos nacionales, donde las personas puedan empezar su empresita de transporte, su empresita de comida, su empresita de trabajo. ¿Qué pasó? Pregunto de nuevo, con los carpinteros de Costa Rica. ¿O qué es que solamente tenemos grandes empresas que traen muebles ya hechos? Podemos regresar al campo. Yo he dicho, hay que volver. Lo que pasa es que no lo quiero decir como lo decía un expresidente, pero tenemos que volver a la tierra. Parece mentira, en el 2013, miren la cantidad de campos que hay en Limón, en Punta Arenas y en Guanacaste, abandonados. Nadie los está cultivando. Tenemos que volver los ojos hacia eso. Yo pienso que el empleo no hay que verlo como una oferta irresponsable electoral de hablar del número de empleos que uno va a generar, ¿verdad? Porque yo puedo decir acá que vamos a generar 1 millón de empleos, pero eso es un irrespeto con la ciudadanía costarricense. Uno tiene que planear y prometer el esfuerzo político de voluntad, pero no cifras que usted no sabe si va a cumplir. Entonces pienso, reconociendo a todas esas personas, que son las personas técnicas, que tienen un oficio, dándoles un espacio en este país, y además de eso, creando políticas de empleo muy severas, y digo severas, digo reforma de código de trabajo, donde para ciertas empresas de servicios se garantice un cúmulo de gente joven en la empresa y gente mayor de 45 años también en la empresa. Y entendamos como país que nada hacemos produciendo abogados como palomitas de maíz, administradores, odontólogos, médicos, si los tenemos de jardineros, de taxistas, si los tenemos en call centers. Nada hacemos con ese montón de personas. Necesitamos tener la capacidad de decir como gobierno: este año se cierra esta carrera universitaria por los próximos 5 años, por los próximos 2 años, y vamos a abrir la ingeniería técnica, refrigeración, los mecánicos. ¿Cómo es posible? Aquí tenemos que traer extranjeros para los trabajos técnicos de oficio. Don Sergio, usted estudió en la Universidad de Costa Rica. Y en la Universidad Latina también. Menciona el tema de la preparación de los muchachos. Se ha insistido, porque hay un anhelo de muchos padres de familia,
y ni qué decir de muchos jóvenes, de sacar un título universitario. Pero os parece realmente casi que imposible para muchos accesar a la educación pública, a la universidad pública. Hay quienes han insistido que hay que hacer una reforma para que la gente de menos recurso económico es la que tenga la oportunidad de llegar a esa universidad de calidad. ¿Qué plantea o cómo ve el Partido Nueva Generación este escenario? Notamos claramente en esta posición suya en la urgente necesidad también de diversificar en áreas técnicas, pero ¿cómo permitirle que cualquier costarricense sienta que tiene oportunidad, y hablemoslo sinceramente, de entrar a la Universidad de Costa Rica cuando nos encontramos muchas veces que durante el día los que más están en la Universidad de Costa Rica es gente con buen recurso económico, que llegan a la universidad con carro, que posiblemente no pedirán ni beca porque es risible el monto que pagan que lo que pagaban en su colegio? ¿Qué hacer con ese tema? Bueno, ese es un tema muy delicado. Los costarricenses deben de saber que hay un precepto de autonomía universitaria constitucional, donde las universidades públicas son como pequeños mundos, pequeños espacios inviolables, ¿verdad? Donde ahí se suceden cosas y decisiones que tienen ese rango de autonomía. Entonces, aquí más bien habría que empezar a pensar en ese plan de infraestructura nacional, de por qué no podemos replicar el campus Rodrigo Facio en Limón, por qué no podemos replicar el campus de la Universidad Nacional en Heredia en Cartago, por qué no puede haber un tecnológico de Cartago en Guanacaste, por qué este país abandonó la infraestructura de educación superior. La respuesta ustedes la conocen, pero no tenemos tiempo de lamentos. Las universidades privadas de este país pueden existir, pueden haber muchas, poquitas, pero tienen que tener requisitos, no pueden estar por la libre, cobrándole a los estudiantes lo que les da la gana, no pueden estar teniendo cualquier profesor en la universidad privada, tiene que haber un órgano de acreditación de profesores. Y en la universidad pública tenemos que empezar en un proyecto de envergadura nacional y en un marco en donde las mismas universidades públicas están peleando el fondo, el FES estudiantil en la repetición. Definitivamente hay que revalorizar cuál es el mensaje y la función de la universidad pública en Costa Rica. Y hablo de proyección social, comunitaria. La universidad pública tiene que volver a ser lo que fue en los 40, 50, 60, 70, que era aquella universidad de referencia de la realidad nacional, donde la mayoría de gente accesaba a esa universidad. Creo que hay dos temas muy importantes en educación. Yo he sido el candidato a la presidencia, don Fernando, que habló desde el principio, no siendo candidato a presidente del Partido Nueva Generación, de la necesidad de replantear el examen de bachillerato. Algunos colegas me han tomado el proyecto, pero lo explican mal, porque lo que se copia sale mal. Pero yo lo he explicado de esta forma, y es que los orientadores de este país, yo no sé a dónde están, y hablo de los colegios. ¿A dónde están las orientadoras de Costa Rica? Yo las admiro mucho, pero ¿qué es lo que está pasando con la orientación de los muchachos, de las carreras universitarias? Que no todos los muchachos son buenos en matemáticas, no todos son buenos en estudios sociales, pero ¿qué pasa? En este país tenemos un coladero en el 5º año, donde zarandeamos a los muchachos para que se quede la mitad en el examen de matemáticas y no puedan ir a la universidad. Entonces, vea qué interesante, el Estado costarricense de derecho, de derecho sagrado de educación, le tiene una barrera a los adolescentes, es como una nata sobre la leche, para que los estudiantes no puedan pasar todos, porque la universidad pública, como usted bien lo dice, se convirtió de pronto en una universidad elitista. Entonces, la transformación pasa por varios ejes, un replanteamiento del examen último del colegio, donde se le evalúa a los muchachos en lo que son buenos, los que van a estudiar ingeniería, que hagan matemáticas, los que van a estudiar filosofía, que hagan español. Y los artistas, ¿a dónde los dejamos? Hay muchachos que son de tocar instrumentos, artistas. Entonces creo que hay que pensar en eso. Aunque parezca una locura, regresar y proyectar en 2014 las universidades públicas nuevamente. Y yo siempre he dicho una cosa, si pudimos conseguir colaboración para un estadio que nos donaron los chinos, que cuesta la cantidad de millones de dólares que cuesta, ¿por qué no podemos buscar recursos entonces para replicar un campus universitario público para que atienda a 15,000 personas en Punta Arenas de la Universidad de Costa Rica? ¿Por qué no podemos hacerlo? Don Sergio, para cerrar este bloque, porque ya nos gana el tiempo, también nos dicen las redes sociales y nos decía la gente en la calle, hay un grupo grande de ciudadanos, adultos mayores, jóvenes, que están deambulando en las calles. Hay un tema de indigencia terrible. Antes era solo en San José, ahora lo encuentra usted en todo el país. ¿Qué hacer por ese grupo? ¿Qué propondría Nueva Generación? Nosotros tenemos en nuestro estatuto un principio que tiene que ver con derechos humanos
y con la necesidad urgente de revalorizar al ciudadano costarricense en toda su amplitud. Y me refiero a que los muchachos que están en indigencia, los adultos mayores o gente adulta que anda en las calles es porque ha perdido la total esperanza y la fe de poder realizarse como persona. Don Sergio, perdón, aprovecho porque es el mismo tema. Doña Sandra nos plantea, me gustaría comentarios sobre Costa Rica se ha vuelto un país consumista de drogas y sustancias. ¿Qué se hace por nuestros jóvenes para evitar qué hacer por nuestros jóvenes para evitar el efusivo consumo que se espera y el futuro que nos espera ante esta situación? Maras, más inseguridad, jóvenes que dejan estudios, vandalismo, entre otros. Para que le pueda usted dar respuesta porque es parte de... Exactamente, bueno, ese problema empieza con la deserción estudiantil. Cuando nuestros niños, que además preescolar, don Fernando, y aquí voy a casarme directamente con las maestras de preescolar, ustedes saben que es cierto, el apoyo más paupérrimo a la educación preescolar es lo que menos recursos se le da. Y es lo más importante, el encadenamiento temprano de las niñas y niños a los 2 y 3 años. Los valores, don Fernando, valores, ética, más que religión, valores éticos. Y poder hablarle a los adolescentes, desde las muchachas para prevenir el embarazo, hablarles de las relaciones sexuales desde temprana edad y decirles lo que puede pasar si no se cuidan. Porque hay que entender que una muchacha desde el momento que tiene su primer estado natural de menstruación, es una muchacha que cualquier momento puede quedar embarazada. Pero en Costa Rica, ¿qué es lo que hacemos? Tapar todos los temas, no le enseñamos a los muchachos, esto es un puro de marihuana, mire, esto es la cocaína, y esto hace esto produce lo otro. Entonces creo que podemos rescatar el futuro de este país si hablamos los temas sin miedo, le hablamos a los muchachos cuando están sanos, cuando están en un momento de decisión de su vida, y no esperarnos a que los que pierden el examen de bachillerato, los que son despedidos, los que son hijos de hogares disfuncionales, los que encuentran una gran tristeza porque un pariente está en la cárcel, no esperar a que estallen en las calles de Costa Rica deambulando. Claro, porque además con tanta información, lo que siempre se ha dicho, que no la encuentren en la calle, mejor que la encuentren en la casa, y en este caso también en nuestras escuelas y colegios. Así es. 9 de la noche con 47 minutos, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos con la parte final de su programa Usted Decide, hoy con el licenciado Sergio Mena Díaz del Partido Nueva Generación. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la equiparación de condiciones para el ejercicio del voto, brinda los materiales de apoyo y motivación a las personas privadas de libertad, adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Véanme a mí, fíjese y vean en un espejo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia.
Un mensaje del Ministerio de Salud. Hola, en Copeservidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, los préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar en su canal 54 en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Yo les invito el próximo miércoles, dentro de 2 días, a estar con nosotros. No le aseguro, tengo que ser con la sinceridad que hemos tenido en este programa, quién nos va a acompañar, porque le tocaba al licenciado Otto Guevara Gut. Sin embargo, el día viernes nos informaron que tenía prioridad otro debate, no a lo que nos había confirmado a nosotros, y que le replanteáramos la fecha. Igual estamos con don Rodolfo Pisa, que tenía cita con nosotros el 25 de noviembre. Vamos a ver qué podemos tener para el próximo miércoles, pero siempre tendremos su programa Usted Decide. Esta noche, el licenciado Sergio Mena Díaz, del partido Nueva Generación, candidato a la presidencia de la República. El presidente de Francia, usted conoce bien ese país, asume como presidente de la República, y una de las primeras determinaciones, un primer decreto de esos de los que usted quiere hacer cuando sea presidente de la República, es reducir en un 30% el salario del presidente y ministros. Si usted llegara a la presidencia de la República, ¿consideraría hacer algo parecido o igual a lo que hizo el presidente de Francia como señal para que los ciudadanos entendamos que el ejemplo empieza por casa? Sí, bueno, miren, yo en ese tema pienso lo siguiente. Creo que el principio de salario que hay en Costa Rica y de remuneración por el trabajo que se hace es sagrado. Creo que el frío no está ahí. Creo que el ejemplo puede venir por otros mecanismos, y le vea lo que le voy a plantear. A mí me gustaría que hubiese una economía absoluta en los carros de uso discrecional del gobierno y en los carros del gobierno y de la Asamblea Legislativa. ¿Qué tal que los diputados del Partido Nueva Generación fueran en su carro propio a la Asamblea Legislativa y en sus giras fueran con el carro de ellos, por ejemplo? ¿Qué tal que se cercenaran todos los presupuestos de licor y de comida que hay en la Asamblea Legislativa y que cada diputado saque de su plata para financiar sus pequeñas recepciones, sus pequeñas actividades? Que Casa Presidencial no use presupuesto el primer año como un compromiso de austeridad con el pueblo, y que el presidente y los ministros financien los almuerzos y las cenas el primer año en Casa Presidencial. Se lo pongo de esa forma, don Fernando, porque en estos momentos yo ni siquiera tengo decidido quién va a ser el gobierno del Partido Nueva Generación, porque la gente que me va a ayudar a mí y al país es la mejor gente que hay en Costa Rica, y uno no puede ofrecerle trabajo a alguien si no está en posición de contratarlo. Entonces, vea qué interesante. Me parece muy populista y muy respetuoso ponerse en estos momentos, nosotros en noviembre, a decir que los ministros van a tener, ¿verdad?, un 30% menos de salario, pero un 20%. En el caso del presidente de la República, ¿usted como presidente se dejaría el mismo salario o predicaría con algún ejemplo en ese tema? Yo realmente lo conservaría, y le digo por qué, Fernando, porque yo voy a trabajar 24 sobre 24, y así como montamos un partido político sin salario durante más de 4 años, cuando los costarricenses verifiquen la primera semana de gobierno, van a decir: pero ¿y ese presidente cuánto gana? Tan poquito. Porque yo voy a trabajar, lo aseguro, como me conoce la gente que me conoce, siempre he trabajado desde los 14 años. Y como presidente de Costa Rica no voy a descansar de trabajar, y voy a estar en las 7 provincias todas las semanas. Es un juramento que he hecho. Don Sergio, nos está ganando el tiempo, pero nos planteaban desde Escazú quiénes forman las listas de papeletas de diputados de San José. Yo lo retomo o lo redondeo con una pregunta que le tenía. ¿Cuáles son los criterios que tendría usted de escogencia para ese gabinete que usted mismo nos dice que hoy no tiene? Pero ¿cuáles criterios serían? Muy bien, primero decirles que los candidatos a diputadas y diputados de nuestro partido fueron escogidos en el seno de su asamblea provincial. Es decir, que este dedo que está aquí y este dedo no señaló nada. Yo no soy un partido o no soy un candidato que ha escogido a sus diputados.
Ellos mismos, las provincias los han elegido y los han elevado a la posición en la que se encuentran en este momento. Son muchachas y muchachos profesionales, jóvenes, unos no profesionales, gente de experiencia, pero que lo invito a conocer sus nombres en la página web de nuestro partido y la edad que tienen y de qué cantón representan, www.partidonuevageneracion.net. Concretamente de Escazú, tenemos un candidato a diputado que es el Brujo, así le dicen en San Antonio Escazú, Mario Humberto Rodríguez, tiene una empresita de Brujo Shop, él es el de Escazú, para la persona que preguntaba. De todas maneras, cualquier nombre que yo diga acá es una injusticia porque no voy a mencionar los 57 y todos son desconocidos por dicha para esta democracia que necesita un refresco, una oxigenación. Y los criterios para mi gobierno son 3. Primero, nadie va a llegar al gobierno de la República por amiguismos ni por matráfulas de campaña. Todas las personas que van a estar en el gobierno van a tener un criterio de idoneidad total, de comprobada experiencia en el campo y además de eso van a firmar un compromiso muy grande. Y es el que en el caso personal, cuando un ministro falle, cuando un presidente ejecutivo falle, inmediatamente este que está aquí como presidente de la República será o el que comunique el despido o el que haga la denuncia penal en el caso de ser necesario. Quiere decir con esto que el gobierno no es la fiesta de los amigos, el gobierno es la mejor gente, las mejores mujeres y los mejores hombres al frente del país. Don Sergio, último bloque, sí o no, respuesta rápida. ¿Está Sergio Mena Díaz de acuerdo con subir impuestos, sí o no? No. ¿Está de acuerdo con matrimonio de personas del mismo sexo, sí o no? Sí, unión civil, no matrimonio. ¿Está usted de acuerdo con la concesión de obra pública, sí o no? Sí, a empresa nacional. ¿Está de acuerdo con un Estado laico, sí o no? Sí. ¿Cree usted en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, sí o no? Sí. ¿Apoya usted la fecundación in vitro, sí o no? No, pero sí, porque soy presidente y hay una condena. ¿Debe variarse la cantidad de diputados y la forma en que el pueblo los elige, sí o no? No por ahora. Don Sergio, si hay algo que la gente nos dijo también después del tema del empleo en las calles, es que quieren, curiosamente, no nos hablaron de seguridad, no nos hablaron de educación, quieren volver a creer en la política de este país. En un minuto, frente a todos los ciudadanos, ¿por qué votar por Sergio Mena Díaz y qué hace de diferente Nueva Generación y usted para volver a encantar al ciudadano en la política costarricense? Costarricenses, nuestro partido político no está fundado en ideologías extremas. Yo renuncio a la izquierda y a la derecha para juntar mis manos por ustedes y para trabajar juntos por un país mejor. Este país no necesita retórica política ni recordar el pasado, necesita ver para adelante. Votar por mi candidatura y por Sergio Mena para presidente significa llevar a casa presidencial una persona con carácter y determinación, que ha trabajado por más de 18 años y que tiene 36 años, pero yo pongo mis antecedentes y mi vida para que ustedes puedan valorar mi competencia. Costa Rica necesita un gobierno nuevo, gente de refresco que oxigene la democracia. Nuestra oferta electoral está ya en blanco y negro, nuestras propuestas están escritas, develadas, los nombres de nuestros candidatos. Además, estaríamos eligiendo a un partido político que se forma de forma originaria, como un árbol que nace, con un trabajo de 5 años de antelación, muy bien enfocado al desarrollo social que necesitamos, al respeto del medio ambiente y la diversidad, y algo muy importante, la no discriminación social. Pero también comprometidos con la empresa privada y sobre todo con la exitosa, con la legal, con la formalidad del país, con los estudiantes de Costa Rica y con la gente de las nuevas generaciones. Igualmente, somos un partido que establece en su estatuto derechos de las mujeres como ningún otro partido lo hace y derechos de las juventudes, porque aquí no hay una juventud en Costa Rica, hay muchas. Así que los invito a considerar esta posibilidad electoral, esta opción electoral, y sepan que de elegir al Partido de Nueva Generación estaríamos iniciando la nueva Costa Rica del siglo XXI. Don Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros usted, muchas esta gracias. noche. A cada uno de ustedes en sus hogares, gracias por dedicarle dentro y fuera del país o en su trabajo, por internet, quienes ven en diferido este programa, gracias por dedicarle tiempo a su país. No me voy a cansar de decirlo en cada programa, porque no es dedicarle tiempo a usted decide ni al candidato de turno, no es al país.
para conocer lo que le proponen cada uno de los candidatos a la presidencia. El próximo miércoles a las 9 de la noche yo le espero aquí en su canal 54 con Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Que Dios los bendiga, feliz semana, hasta luego. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.